también, y es la otra fuente que utilizan, es una entrevista al entonces arzobispo de Milwaukee, Wickland, que es una persona sumamente controvertida. ¿Mencionamos sus controversias? Por favor, padre, hemos dicho que vamos a decir la verdad. Muy bien. Y no siempre es linda, pero siempre es buena, ¿no? Así es. Este es un caso triste. El caso del arzobispo Wickland es un caso de los dolorosos para la iglesia en el mundo, para la iglesia en Estados Unidos. Es un arzobispo que era muy conocido porque era un hombre inteligente, un hombre liberal, y fue arzobispo de Milwaukee por muchos años. Era benedictino. Pero se hizo famoso a nivel mundial porque se reveló que él, con dinero, hablando del dinero de la arquidiócesis, no dinero suyo, dinero de la arquidiócesis, y nada menos que $450,000 le pagó a un hombre con el cual él tuvo relaciones para silenciarlo. Es decir, esto es un caso triste, del cual no nos enorgullecemos en absoluto, pero que llama la atención que un hombre que engañó y que utilizó dinero de la arquidiócesis, $450,000, para silenciar a un hombre con el cual él tuvo un affair, de la noche a la mañana pase a ser una fuente confiable. Eso también es un elemento para el New York Times. Ojo, una fuente confiable para el New York Times. Y la razón fundamental por la que es una fuente confiable con el New York Times es que este obispo retirado, arzobispo retirado, en medio de este escándalo, es un arzobispo que, porque es liberal y de izquierda, y porque se opuso al magisterio de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, resulta siendo un héroe para el New York Times. Esa es la fuente, otra de las fuentes que utiliza el New York Times para, de alguna manera, involucrar y acusar al Papa de haber arrastrado los pies. Es decir, como fuentes, ¿no?, nosotros estamos yendo a la gallina para que nos explique por qué desaparecieron los granos. Es pues imposible, ¿no? Sí, Pepito. Una pregunta para el padre Daniel. El padre Murphy, tengo entendido que nunca fue enjuiciado bajo la justicia norteamericana. ¿Estoy en lo correcto? Que nunca llegó a ser acusado. Condenado, efectivamente. Entonces, en este caso, también tenemos que acusar al presidente de los Estados Unidos y a la Suprema Corte de Justicia y a los jueces. ¿Por qué no enjuiciaron a este hombre? Sí. O sea, nos están poniendo el dedo a la iglesia, pero entonces la justicia civil, vamos a llamarla de alguna forma, falló completamente. Totalmente. Sí. Entonces vamos también a ponerle un sut al gobierno de Estados Unidos y vamos por ese lado, ¿me entiende? Claro. De acuerdo, de acuerdo. Cosa que el New York Times prácticamente no menciona, ¿no? Oh, no, eso. Hay un cuarto problema, y esto ya nos da pie para, después de mencionar el cuarto problema, hablar del caso en sí mismo. El cuarto problema es que hay otros documentos de gran relevancia, cartas de obispos a este padre Murphy, que no son tomados en cuenta misteriosamente por el New York Times. Cartas que están publicadas en Internet en otros periódicos también prestigiosos, como por ejemplo el Wall Street Journal. Ha dicho, bueno, ¿por qué el New York Times no toma en cuenta estas cartas? Y en esas cartas se demuestra una cosa que es decisiva, yo creo que nos da una luz para todos estos problemas, y es que es falso, totalmente falso, que a este sacerdote nunca se le disciplinó de ninguna manera. Y acá hay que hacer una distinción. Una cosa de derecho canónico, pero explicada muy en sencillo. Una cosa es cuando a un sacerdote por alguna o algunas faltas se le suspende. Eso significa que se le quita las licencias para ejercer su ministerio. No puede ejercer como sacerdote. Otra cosa que está relacionada, pero que es posterior por un caso gravísimo, es que además de esa suspensión se puede aplicar lo que se conoce como la expulsión del estado clerical. Es decir, se ha comprobado, pero evidentemente después de un juicio que implica trabajo y tiempo, se ha comprobado que este sacerdote tiene faltas tan graves que se le quita el estado clerical, es decir, deja de ser clérigo. Nunca deja en su alma de ser sacerdote porque ha sido ordenado para siempre, no como sabemos, pero no solo no puede ejercer, ya no es parte del clero, es un laico, ¿no? Sobre este punto, padre, perdóname, porque quiero regresar después de la pausa, tenemos un tiempo. Me parece muy importante, padre Pedro, si usted nos puede explicar un poquito en sencillo, ¿cómo procede un obispo? ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre lo que le corresponde hacer un obispo cuando descubre o cuando encuentra acusaciones creíbles en contra de un sacerdote
estamos hablando de la pedofilia, así que pongámonos en el escenario de que es una pedofilia, ¿cómo actúa y qué potestad tiene un obispo, el obispo del sacerdote? Y luego, ¿cuál es el procedimiento en el cual el Vaticano se ve involucrado? Para que la gente entienda si es que efectivamente cuando en la Santa Sede existe una demora en el proceso canónico, eso significa que el sacerdote necesariamente sigue depredando. Y creo que eso es una cosa que no queda clara y que me gustaría que usted, como un sacerdote que está en una diócesis grande como es Nueva Orleans, nos pudiera aclarar, ¿no? Con todo gusto. Con todo gusto. ¿Lo hago ya o después? Sí. No, todavía tenemos... Todavía tenemos un poco de tiempo. La situación para los sacerdotes es bien difícil, por lo menos en Estados Unidos, porque cualquier persona puede acusar a un sacerdote de pedofilia e inmediatamente, y esto me parece como que injusto, inmediatamente el sacerdote ya no puede ejercer como tal. Yo tengo amigos, uno de ellos en particular, del cual me estoy recordando en estos momentos, en cuanto se hizo una denuncia a la diócesis, el obispo lo llamó y le dijo, está esta denuncia, queda suspendido. ¿Qué significa suspendido en la práctica? En lo que ve un fiel, ¿qué significa? Lo que está diciendo el padre, ¿verdad? Que no puede ejercer como sacerdote. Le permitieron celebrar misa en privado. Pero, por ejemplo, yo estaba en mi parroquia y él venía a mi parroquia y él, yo no sé cómo lo hacía, solamente por la gracia de Dios. Iba con su cabeza baja a recibir la Santa Comunión y después se retiraba y ya. Y él podía celebrar la misa, pero él solo. De nuevo, cuando hay cizañas quedan cenizas. Y después de 6 meses se comprobó que este sacerdote era inocente y que lo que quería las personas que lo acusaban era sacar dinero de la iglesia. Entonces todo este tiempo, estos 6 meses, este hombre sufrió terriblemente. Y me parece injusto, pero es que no hay alternativa. Y yo creo que esa fue una de las de las formas en que el cardenal Ratzinger entonces decidió poner en práctica para que los obispos de los Estados Unidos comenzaran a tener unos lineamientos específicos en referencia a las acusaciones hacia los sacerdotes. O sea, en resumen, perdone la interrupción, padre. En resumen, en casos en los que incluso un sacerdote puede ser inocente, lo que sucede es que apenas surge una acusación, el sacerdote es sacado de su misión pastoral. Removido del ministerio en la práctica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Primero que todo, ya hay una implicación desde el punto de vista moral de que el sacerdote sí puede ser culpable. Entonces, antes de que se pruebe la culpabilidad de la persona o la inocencia de la persona, ya se está diciendo, bueno, usted queda removido del ministerio y por lo tanto se está diciendo, se está asentando de que sí, esa persona en alguna forma ha sido culpable. Aunque no sea cierto, pero en la mente de la gente eso va a estar ahí. Hay sospecha, efectivamente. Y su reputación queda ya por los suelos. En el suelo. Así es. Sin embargo, es importante entender que incluso en estas situaciones trágicas donde se cometen injusticias, lo que queda claro es que a la Iglesia se le puede acusar de cualquier cosa menos de arrastrar los pies para actuar cuando existe una acusación. Por el contrario, el énfasis aquí está en la protección de las víctimas, en el cuidado de las víctimas, en el respeto a las personas que supuestamente o posiblemente son víctimas. El sacerdote es el que pierde todo. ¿Y cuál es entonces todo? Y entonces, ¿cuál es la demora a la que estos medios de comunicación hacen referencia en el Vaticano? Porque creo que la gente no comprende, primero, la reacción inmediata del obispo y la potestad que tiene el obispo de suspender al sacerdote, y luego el proceso canónico. Hay un proceso a seguir de investigación para ver realmente si hay culpabilidad o si no hay culpabilidad. Pero en todo ese tiempo, que puede durar a veces hasta años, el sacerdote se queda sin dignidad. Y todo por ponerle énfasis en la protección de la persona que supuestamente es víctima. Entonces quiere decir que nosotros nos quedamos al desamparo, totalmente. Y si somos inocentes, pues
qué pena, porque vamos a acarrear esa cruz por el resto de nuestra vida. Yo tengo una pregunta como laico para el padre Daniel. Una vez que el obispo ha removido del servicio a este sacerdote, le ha dicho, tú no puedes más que en privado ejercer la misa, nada más. Entonces, este caso, ¿de ahí pasa ya digamos, a la congregación de la fe, o a dónde es que va este caso? ¿A dónde asciende, por decirlo de una palabra? Bueno, no necesariamente toda suspensión se convierte automáticamente en expulsión del Estado clerical.